y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza, aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero. La sombra de un lechuzo tarambana, de un sayón con hechuras de bolero, el vacuo ayer dará un mañana güero. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora. España de la rabia y de la idea. Le doy la palabra a José Juan. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Los datos 2016 del IRPF para 2017, 256 millones se quitaron de los impuestos para entregárselo a la Iglesia Católica. Lo mismo ocurrió con la ONG, que fueron un total de 314 millones. Hubo un porcentaje de un 30% de declaraciones que no señalaron ni una ni la otra opción. Tenemos otros privilegios como la exención del IBI. Miren ustedes, yo trabajo en una administración pública. No tengo ninguna exención. El centro donde yo trabajo tenemos 900 metros cuadrados y todos los años pagamos 3.000 euros de impuestos de bienes inmuebles. Es decir, nosotros somos un servicio público para el común, para la universalidad, para todos los ciudadanos y no tenemos ningún tipo de exención que sí que la tiene la Iglesia. Es una cuestión particular para un grupo de personas de esa creencia. Seguimos hablando de privilegios, lo comentaba Alfonso anteriormente, los privilegios en la enseñanza, los conciertos con los colegios, la designación de los profesores por parte del obispo, posiblemente en contra, ¿no?, en esa inconstitucionalidad que hablábamos, ¿no?, en contra de lo que es el principio de acceso a lo que es la función pública, de principio de mérito y capacidad, ¿no?, la capacidad también de destituirlos por parte de los obispos, la presencia de estos profesores también formando de los claustros junto con profesores que han accedido de un modo constitucional por medio de unas oposiciones. Y bueno, y ya parece que forma parte de la normalidad de determinadas cosas, como que los cargos públicos juren con una Biblia ante un crucifijo, que las misas y los funerales de Estado, que las misas sean los funerales de Estado sean el principal acto sea una misa, que los alcaldes y concejales vayan detrás de los santos, que se nombren a los alcaldes y a los santos alcaldes perpetuos, a las vírgenes y a los santos alcaldes perpetuos, tropas desfilando en las procesiones y en los actos religiosos, etc. Bien, hay un debate efectivamente sobre la laicidad y este debate no es un debate de ahora, es decir, es un debate que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, y no solamente en España, es decir, este debate en algunos países dio lugar ya a una solución, por ejemplo en Francia ya en el año 1905, es decir, hace más de 100 años, ya tenían una norma de separación entre lo que era la Iglesia y lo que era el Estado. Es decir, en España también se intentó. En la Constitución de la Segunda República, el artículo 26 y el artículo 27 iban también en esta misma línea. Son pues muchas las cuestiones que están alrededor de lo que es la laicidad y que merecen, entiendo, un debate sereno, pero llevamos ya mucho tiempo esperando que esta laicidad se concrete, que esa confesionalidad del Estado que plantea la Constitución se manifieste. Por lo tanto, entiendo que es un debate sereno, pero que también tiene que serlo urgente. Y sobre todo, y lo hablábamos hoy, creo que hay que ser muy pedagógicos, pero muy pedagógicos hacia la sociedad, pero también muchas veces dentro de los partidos políticos, ¿no? Y creo que dentro de esa pedagogía pues podemos enmarcar la conferencia de esta tarde.
Don José Manuel Rodríguez es secretario ejecutivo de Laicidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es doctor en Derecho, profesor titular de Filosofía del Derecho, primero en la Universidad de Valencia y ahora en la Carlos III en Madrid. Ha impartido clases en universidades y centros de investigación europeo y americano. Entre 2005 y 31 de diciembre de 2011 fue director general de apoyo a víctimas del terrorismo en el Gobierno de España. Dirige la cátedra Beristain sobre terrorismo y su víctima del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de la Casa, de que es director en la actualidad. Su línea de investigación, profesionalmente, son la filosofía del derecho, derechos fundamentales, historia del pensamiento jurídico y político, opinión pública, formalismo jurídico y constitucionalismo. Tiene bastante publicaciones hechas, entre ellas destacar una serie de libros, Las víctimas del terrorismo en España, Opinión pública, Lecciones de derechos sociales, junto con otros autores, Formalismo ético y constitucionalismo, y ligado íntimamente a lo que es el contenido de la conferencia esta tarde, Elogio de la laicidad. Es decir, el título ya nos da un poco la línea que creo que va a marcar sobre la laicidad. Sin más, le cedo la palabra a don José Manuel para que dé comienzo a la conferencia Los valores y el significado de la laicidad en la democracia actual. Muchas gracias. Sí. Gracias, José Joaquín, por tu amable y cordial presentación. No sé si se oye, sí se oye. Y también al profesor Berlanga, por supuesto, a mi amigo y mi compañero de Ejecutiva Federal, al profesor Fernando Martínez, y a todos vosotros por estar aquí, a los dos grupos de investigación. A los dos grupos de investigación. Es que pensaba que está peor. A los dos grupos de investigación que apoyan esta magnífica iniciativa, que a mí me recordaba un poco con la cita de Machado y con un poco la explicación previa que me ha hecho Fernando, pues a ese vieja pretensión de la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, del viejo alegre de la vida santa que le llamaba don Antonio, de divulgar, digamos, en aulas y en centros con esa pretensión, digamos, de acceso universal, ¿no? De salir de las escuelas y salir de las universidades para llevar la inteligencia y el conocimiento a todos los ámbitos, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una magnífica iniciativa también de formación del propio partido, que debería estar universalizada dentro del partido. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Permitidme que os tutee si estamos en el ámbito de amigos y de compañeros. Mi idea cuando venía en el viaje era un poco tratar de ofrecer dos planteamientos. Por un lado, uno más teórico, porque yo creo que sobre esto de la laicidad hay mucha confusión, a veces por ignorancia y a veces por mala fe, ¿no? Pero yo creo que hay que... También, ¿por qué hablo yo de laicidad y no de laicismo? Aunque yo tampoco en esto no voy a ser muy esencialista, no soy muy... en los temas semánticos, pues yo creo que también hay que explicar las cosas para que se entiendan y a veces no hay tanta diferencia, pero sí me parece que la laicidad responde a un valor, que es lo que quiero explicar en la primera parte de mi intervención, el significado y el alcance de ese valor, históricamente y hoy, sobre todo hoy, ¿no? Pero también que supone una continuidad en un modelo que arranca seguramente en el tránsito, en la transición a la modernidad, ¿no? Digamos, es el gran valor de la modernidad. Es una tesis que viene. El gran valor de la modernidad es la laicidad, todo lo que significa de ruptura del viejo modelo medieval. Aquí entre historiadores me da un poco de cosa hablar de esto, pero bueno, lo digo de la forma más sencilla posible. Supone ese monopolio de la verdad de la Iglesia que se quiebra con el Renacimiento, con lo que supone también la Reforma Protestante. Bueno, la Reforma Protestante no era nada liberal, digamos, Lutero y Calvino pues eran tan fanáticos como lo eran otros desde la Iglesia Católica, pero es verdad que esa ruptura que supone 2 siglos de sangre y de fanatismo en Europa es al final la puerta de entrada de este gran valor que arranca. Yo podría empezar diciendo que hoy podemos hablar de laicidad y el origen de la laicidad es la tolerancia. Digamos que la tolerancia se presenta como la puerta que supone
abrir a la modernidad los derechos fundamentales también, entonces llamados derechos naturales del hombre, pero hoy reconocidos como derechos humanos o como derechos fundamentales, y la culminación de todo eso es esta idea de sociedad laica, que voy a tratar de explicar. Decía, laicidad como valor, como valor. El laicismo, que yo no tengo ningún inconveniente de utilizar la expresión del laicismo, alguien me lo reprochaba como si fuera rebajar un poco la intensidad, yo creo que el laicismo es el movimiento, y la laicidad es el valor. Si es así, pues yo creo que no hay ningún problema. Es verdad que en el libro Elogio de la laicidad que se ha citado, que parafrasea un poco el espíritu de Erasmo de Rotterdam con su elogio de la estupidez, elogio de la locura, y es muy erasmista en ese sentido. Antes también contaba de broma, una anécdota que no sé si está publicada, pero que nos contó hace mucho tiempo la nieta de don Fernando de los Ríos. Aquí estamos en un ámbito de influencia de don Fernando, que cuando don Fernando viajó a Nueva York, la primera vez, como los americanos tienen esa fea costumbre de preguntar a uno por las convicciones religiosas, a mí una vez me preguntaron y dije, esa pregunta es inconstitucional, ¿no? La Constitución me protege, no tengo por qué responder a eso, ¿no? Se quedaron así con una cara. Pero bueno, don Fernando respondió y dijo, pues ¿y usted qué es? ¿Católico? ¿Protestante? ¿Luterano? ¿Calvinista? Y dijo, no, yo soy cristiano erasmista, dijo él. Y entonces luego en el listado, cuando los que habían entrado decían 350 y tantos protestantes, 277 católicos, ¿verdad? Y ponía cristianos erasmistas, 1. Y era don Fernando. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir sería en realidad empezar la casa por los pilares. Es el de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, pero es verdad que eso solo lo puedes hacer si gobiernas. Es decir, lo puedes hacer porque es un tratado internacional y por tanto tienes que hacerlo desde el gobierno, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y plantear claramente esa. ¿Qué deberíamos hacer antes? Y además sería un buen camino para poder hacer eso con muchas más garantías. Pues repensar la vigente ley de libertad, se llama de libertad religiosa y de conciencia. Yo creo que se debería llamar ley de libertad de convicciones y de conciencia. Y entonces en las convicciones y la conciencia también entra lo religioso, pero partir de esa idea de una ley nueva en el siglo XXI que pivote sobre los derechos fundamentales de las personas. Y el tema religioso no es tanto una cuestión de las iglesias o de las confesiones religiosas, sino de las personas. Por tanto, creo que es más importante que trabajemos en esa dirección y no tanto en lo que significan las iglesias, y en concreto la Iglesia Católica en España, como un poder que tiene privilegios, ¿no? y que le cuesta hacer. Yo creo que la idea es reforzar los derechos y a partir de ahí, primero porque se producen, antes se ha dicho en la presentación, se producen cosas absolutamente anacrónicas y patológicas, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica pueda nombrar o nombre a los profesores de religión, pero los paga el Estado, pero luego la Iglesia Católica los puede echar si se divorcian, pues es que eso es una bomba de relojería en la Constitución del 78 y en la de cualquier país democrático. Es decir, eso va contra los valores y los principios más básicos de cualquier sistema constitucional. Por poner un solo ejemplo. Por tanto, esa ley que tenemos que dar una vuelta, tuvimos en el último gobierno de Zapatero una propuesta bastante trabajada, pero que no llegó a concretarse. Yo creo que tenemos el deber de hacerlo, la vigente ley es del año 80-81, es decir, tenemos una ley de libertad religiosa y de conciencia que tiene casi los mismos años que la Constitución. Recuperar la educación para la ciudadanía, con todo lo que eso significa. Significa como asignatura además para todos los estudiantes. No es elegir entre religión o educación para la ciudadanía, sino que es para todos y sin segregación de ningún tipo. Que sirva para formar ciudadanos libres, iguales y también responsables, conocedores de sus derechos y de sus obligaciones. Que enseñe a nuestros estudiantes el valor del respeto, lo decía antes, de la igualdad entre el hombre y la mujer, previniendo las conductas machistas, de acoso escolar, laboral o sexual. Que les aleje del fanatismo, de la intolerancia, del extremismo, del odio y del prejuicio. Que promueva la cultura de los derechos humanos,
con independencia de nuestro origen nacional, racial, étnico, religioso, favoreciendo la solidaridad con inmigrantes y refugiados, que ayude a avanzar hacia una sociedad más emancipada y más libre, más madura, en donde el paternalismo del Estado, eso tiene que ver con lo de la eutanasia de hoy, y el derecho, cuando afecta a la autonomía moral de las personas, se reduzca al máximo. Los momentos importantes de la vida, ¿no?, de la vida de una persona, pues que su conciencia individual sea el juez principal. No digo el único, pero sí el juez principal. 6. Que se integren los planes de estudios sin presentarla como una alternativa a la enseñanza de la religión, que debe salir de la escuela pública en su enfoque doctrinal. Yo soy profesor de filosofía del derecho y he escrito un libro sobre la laicidad, y yo, para escribirlo y arrancar de los orígenes, tengo que irme también a las confesiones religiosas. No se puede entender la historia de la humanidad si no estudia uno también el significado de la religión o de las religiones. Pero eso es otra cosa. Eso sería que nuestros estudiantes estudiaran, y deberían hacerlo, el fenómeno religioso como un hecho social, como un hecho cultural, como un fenómeno digno de estudio, para entender también de dónde venimos, para entender también las posiciones clásicas de las iglesias, por ejemplo, en relación con los derechos humanos. Hoy tenemos un papa que la retórica del discurso de derechos humanos está sumida en el relato o en la retórica del papa actual, pero la iglesia institución ha estado contra los derechos humanos casi siempre. Cuando hablamos de la iglesia institución, si uno se lee las encíclicas, yo tuve una temporada, era una cosa un poco casi patológica también, pero las encíclicas del siglo XIX eran, pues eso, a los pobres era decirles, bueno, resígnense ustedes, que es mejor que se resignen, ¿no? Es decir, esa vieja, decía también la encíclica Mirari Vos, si no recuerdo mal, decía esa pestilente manía de pensar. Pestilente manía de pensar. Bueno, pues claro, y bueno, pues también que se sepa esto, es decir, porque a veces cuando hoy hablamos del humanismo, y parece que las iglesias y las religiones han estado a favor. Bueno, no han estado a favor. También todo eso se tiene que... Conseguir del Parlamento, decía aquí, la aprobación de una ley de eutanasia o de muerte digna que favorezca al máximo el derecho a decidir de cada persona en relación con el final de su vida, sobre todo en esas situaciones de enfermedades irreversibles que producen un daño moral también al paciente, a la persona, etc. Mejorar la regulación y la tipificación penal de los delitos de odio, como límite a la libertad de expresión o de manifestación. Aquí tenemos también un debate que no está resuelto y que además todos los días lo tenemos, ¿no? Sobre todo a raíz de la prevalencia en la comunicación de las redes sociales, que hace unos años no estaba en ese horizonte, pero es un poco los límites de la libertad de expresión. Y es verdad que esto va por barrios. Depende de lo que uno le ofende, lo prohibiría o no lo prohibiría, ¿no? Yo creo que hay que tener aquí también algunos planteamientos claros. Yo lo he dicho antes también, me parece que la libertad de expresión, para ser limitada, tiene que haber argumentos muy poderosos. La libertad de expresión no es que nos digan lo que nos gusta oír, porque eso, claro, lo defendemos todo. La libertad de expresión, decía John Stuart Mill, llega incluso hasta aquello que nos desagrada profundamente. Hasta aquello que nos desagrada profundamente tiene que ser permitido, siempre que el único límite es la violencia, siempre que no se exprese mediante la violencia. Reconocer y reparar, también es una cuestión de laicidad, a las víctimas del nacionalcatolicismo franquista. Profundizar en el reconocimiento de la diversidad sexual y en los distintos modelos de familia, sin prejuicios y asegurando siempre el interés superior del menor. Impulsar las reformas que sean necesarias en el ordenamiento jurídico español para adaptarlo a su debido, voy a ir acabando, a su debido carácter laico en materias tales como los funerales de Estado. Yo era director de víctimas del terrorismo, no cuando se produjo el 11 de marzo, que gobernaba el PP, sí, como os recordáis perfectamente, pero sí cuando llegamos después nosotros, en diciembre, fui director general, fui jefe de gabinete primero del Alto Comisionado, de Gregorio Pérez Barba, que era entonces el Alto Comisionado, pero después en el Ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba, fui director general. Y me encontraba con que era muy difícil hacer cosas que tuvieran que ver con funerales de Estado cuando había víctimas, funerales de Estado laicos. Ibas a Londres, por ejemplo, cuando el atentado de Londres, y en Londres pues se hicieron unos funerales
multiconfesionales, pensando en que las víctimas podían ser de distintas confesiones religiosas, y además se hacía como un signo de respeto. Nosotros aquí, en cuanto hay un atentado terrorista, ponemos una misa católica, da igual sea cual sea la víctima, la familia, etcétera. Ha pasado en Barcelona con los atentados de las Ramblas. Es decir, por tanto, esto hay que regularlo. Yo creo que, pero regularlo sobre la base del respeto a las víctimas y a sus familias. No podemos, igual que no nos gustaría que a una familia católica les hicieran un funeral musulmán, pues de la misma manera, yo creo que por respeto hay que ir por ahí.